Buen día, mi querido hermano, hermana, querida familia que nos estás escuchando. Qué bueno, un domingo más, ya llegando a mediados del mes de junio. Y bueno, estamos todavía atravesando la pandemia. Gracias a Dios en Córdoba no ha habido tantos contagios ni tantas muertes, pero bueno, tenemos que continuar un poquito más la cuarentena hasta que los gobernantes puedan anunciar que estamos libres para reunirnos. Así que mientras tanto seguimos estudiando Primera Juan. Miren, un versículo que yo había leído porque me había tocado la primera parte de Primera Juan. Decía capítulo 1 versículo 4: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que estamos viendo una carta, una epístola que escribió el viejito Juan, pensando en nosotros y con el propósito de que nuestro gozo sea cumplido al conocer las verdades, al aplicarlas a nuestra vida y al ver el resultado que la aplicación de esas verdades en nuestra vida genera en los demás. Así que toda una expectativa. Yo no sé si vos vas subrayando tu Biblia también, pero a mí me pasa que cuando vamos estudiando los libros en los domingos, a mí hay versículos que me llegan, que me transmiten mucha enseñanza, así que los voy marcando, los voy resaltando, y esto también me ayuda a recordarlos después. Así que te animo también a que en tu Biblia puedas hacer tus anotaciones y puedas seguir la lectura bíblica cada vez que hacemos un estudio bíblico, que lo puedas leer con anterioridad, así el mensaje tiene mucha más riqueza para vos. Y también, ¿por qué no después repasarlo de nuevo? Y si quieres escuchar el mensaje, quedan todos grabados allí en YouTube. Así que te invito a que vos también puedas participar en esto. Bueno, hoy tenemos un hermoso domingo para compartir. Momento de alabanza también muy lindo que vamos a tener. Y después el mensaje a cargo de Juani. Así que vamos a orar encomendando toda esta reunión en la presencia de Dios. Oremos. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos das para compartir y estar juntos. Nos hace bien escuchar tu palabra, nos hace bien congregarnos. Si bien este tiempo estamos en cuarentena, pero pronto va a volver el tiempo que nos congreguemos, y qué lindo va a ser estar juntos, compartir. Señor, tú siempre eres lo más importante para nosotros. Y tú escribes o inspiraste a personas que escribieran en la Biblia para que nuestro gozo sea cumplido. Y Señor, te pedimos para que tu palabra produzca en nosotros ese gozo, para que tu palabra produzca en nosotros esa sed, esas ganas de ser más parecidos a Jesús. Que tu palabra nos pueda motivar cada día a ser un ejemplo para otros, a ser la luz del mundo. Señor, que tu palabra pueda ser la que llene nuestros corazones, que llene nuestras mentes, que llene nuestros pensamientos, para que llenos de tu palabra podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Señor, bendice toda la actividad de este domingo, bendice el mensaje que va a ser compartido, y Señor, bendice cada hogar que está recibiendo este mensaje, cada persona, con las necesidades puntuales que puede haber en cada hogar. Señor, tú conoces todo, y te pido para que tú puedas estar obrando con poder, interviniendo, que tu gracia pueda tocar los corazones, consolarlos, animarlos, Señor, para que podamos seguir en esta vida siendo de bendición para otras personas. Gracias por esta hermosa oportunidad que nos das nuevamente. Te bendecimos, te adoramos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que los dejo ahora en la parte de alabanza, y que disfruten de este tiempo, que Dios nos pueda hablar a todos. Buenos días, iglesia, qué lindo que podemos juntarnos un domingo más para compartir, para escuchar la palabra y para cantar a nuestro Dios. Y hoy mejor dicho en esta semana leía el Salmos 32, versículo 1, escrito por el rey David, luego de uno de los momentos más duros, difíciles de su vida, después de cometer un grave error ante Dios. Él escribe al año, al tiempo,
puede arrepentirse y estar perdonado, escribe: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. En otra versión dice: qué alegría aquellos cuyos pecados son perdonados. Y la verdad que sí, es un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque el pecado, como ya sabemos, nos separa de Dios, pero en Cristo tenemos el perdón de pecados. Entonces es un motivo de alegría saber que Jesucristo pagó el precio y que por medio de Él tenemos perdón de pecados. Y en estas canciones queremos que ustedes canten con nosotros y que recuerden esta verdad, que en Cristo hay perdón de pecados. Así que bueno, cantamos. Corazón cantarte y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Mi Dios, tu nombre es grande, tu gloria incomparable y tu amor y la bondad son por la eternidad. Por eso te canto, Dios. Tu
mostrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me postro ante ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por su fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Muy buenos días, querida iglesia. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de Primera Juan que habíamos comenzado hace unos domingos. El domingo pasado nos quedamos en el versículo 6 del capítulo 2, así que te invito que si tenés tu Biblia ahí a mano, la puedas abrir o prender en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 al 17 vamos a ver hoy. Y son de estos pasajes que a uno le incomoda predicar, porque tienen cosas muy prácticas y reales que apuntan directamente a nuestra vida cotidiana y que uno realmente no puede salir ileso después de hablar de un tema como el que vamos a compartir hoy. Un tema que tiene diferentes matices, ya que son varios versículos, pero que hay un hilo detrás de todo esto que Juan nos está guiando, que es de vivir un cristianismo verdadero y real, un cristianismo genuino, que nuestras palabras y nuestros hechos coincidan. Eso es lo que Dios quiere para nosotros y es lo que Dios dejó inspirado en su palabra para nosotros, de que Él quiere que realmente nuestro cristianismo sea auténtico, de que nuestra relación con Él sea leal. Y vamos a leer a partir del versículo 7 del capítulo 2. Dice así: hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han oído desde el principio, que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Versículo 8. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en ustedes,
porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hasta ahí. Si vos te pones a ver detenidamente, pasa algo raro en este pasaje que Juan nos menciona, porque en el versículo 7 nos dice, no les escribo un mandamiento nuevo, y en el versículo 8 nos dice, les escribo un mandamiento nuevo. ¿De qué nos está hablando Juan? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar? Bueno, por un lado, lo que Juan viene diciendo, esto de amar a Dios, y lo que va a seguir construyendo a lo largo de su carta, de amar a los demás, de amar a Dios, no es algo que se le ocurrió a él, no es algo nuevo, no es algo que iniciaba con él, sino que es un mandamiento antiguo, un mandamiento que tanto los judíos como también los cristianos ahí ya tenían desde un inicio, desde un principio. No es nada nuevo, no hay nada inventado en eso. Entonces Juan dice en el versículo 7, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, es el que tienen desde siempre. Es el amar a los demás. Ahora, ¿por qué Juan entonces en el versículo 8 dice que hay un mandamiento nuevo a la vez? ¿Es contradictorio? ¿O qué está pasando? Bueno, Juan tiene en mente algo, que siempre en realidad lo tuvo, y que lo tenía también a la hora de escribir el Evangelio de Juan. Porque él cita algo que Jesús dice, que es muy importante para poder entender estos dos versículos del capítulo 2 de Juan. Fíjate, con tu Biblia te invito a que vayas al Evangelio de Juan. Vamos a utilizar a Juan para poder interpretar a Juan. Y fíjate lo que Juan nos cuenta acerca de lo que Jesús dice en el capítulo 13, versículo 34. Dice así, Jesús está hablando con sus discípulos y dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? ¿Qué es lo nuevo que Jesús enseñó? Bien, Él nos dio un ejemplo. Hay un ejemplo que Él dejó cuando Él caminó esta tierra. El ejemplo fue de que Él amó perfectamente como el mandamiento pedía. Mira, antes de Jesucristo, vos podrías decir tenés que amar, porque Dios dice que tenemos que amar. Los dos grandes mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como vos mismo. Pero ahora hay un nuevo mandamiento que es el mismo mandamiento, pero con un ejemplo nuevo. ¿Cuál es el ejemplo? Y fíjate lo que dice el versículo 34. Que se amen como yo los he amado. Jesús introduce un nuevo ejemplo y eso hace que el mandamiento ahora de alguna manera sea nuevo o esté potenciado. Nosotros como cristianos, y esto es muy importante, no somos llamados a amar a Dios y amar al prójimo únicamente. Somos llamados a amar a Dios y amar al prójimo como Cristo lo amó. Porque nuestro deber, nuestra responsabilidad es ejemplificar a Jesucristo. Somos cristianos. Ese es nuestro término, ese es nuestro título. Somos como y debemos ser como Cristo. Entonces, el mandamiento nuevo que nosotros tenemos es lo que también leíamos el domingo pasado en el versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Fíjate que ya hay un ejemplo previo. Ya hay un camino trazado. Y nosotros vamos a transitar ese mismo camino. Ahora, este mandamiento nuevo hace del mandamiento más fácil y más difícil. ¿Por qué más fácil? Porque ya tenés un ejemplo claro acerca de amar. Fíjate que el término amar es como muy abstracto en sí mismo. Está muy suelto. Bueno, vos tenés que amar, dice la gente. ¿Y cómo lo personificamos? ¿Cómo lo ejemplificamos? Con la persona de Jesucristo. Jesucristo hace que sea más fácil amar por dos cosas. Pone su espíritu en tu corazón y traza el ejemplo que vos tenés que seguir. A tal punto que cuando vos estés en una situación difícil donde tenés que perdonar, tenés que mirar a Cristo y ver cómo Él perdonó. Cuando estés en una situación difícil y tengas
que tener paciencia de alguien. Tenés que ir a Cristo y ver cómo Él tenía paciencia. Decía un predicador, hablándole a los esposos, él decía, esposos, ustedes tienen todo el derecho de abandonar a sus esposas cuando vean que Cristo haga lo mismo con la suya, su iglesia. Es Cristo nuestro máximo ejemplo. Todo lo que nosotros vemos en Él nos sirve para ejemplificarlo y vivirlo en nuestra vida diaria. Entonces, aprender acerca de la persona de Jesucristo es de vital importancia para nosotros, porque en la persona de Jesús tenemos el máximo ejemplo de cómo debemos amar a Dios y a los demás. Fíjate qué interesante, amar a Dios y amar a los demás. Eso es lo que el Señor nos pide, eso es lo que nosotros debemos hacer, ver a Cristo y andar como Él anduvo. Ahora, la pregunta que te tiro a vos para que la reflexiones es, ¿en tu diario vivir estás reflejando a Jesús? ¿Estás viviendo este nuevo mandamiento? ¿Realmente vos vivís a Cristo? No con tus dichos, no lo que decís. Ya es claro quizás lo que vos pensás o crees acerca de Jesús. La pregunta es si este nuevo mandamiento, que es verdadero en Él, yo lo estoy viviendo. ¿Estoy amando como Cristo, perdonando como Cristo? ¿Estoy sirviendo como Cristo, teniendo paciencia como Cristo? ¿Pienso aunque sea en Cristo durante la semana y su ejemplo para con mi vida? El capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 5, nos dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sientan lo mismo, vivan lo mismo. Y después tenemos la descripción de cómo Cristo se humilló a sí mismo. Pero arranca todo ahí, ¿no? Que el mismo sentir que hubo en Cristo esté en mí. A veces nuestras vidas están tan lejos de Jesús. Nuestras vidas van por acá, religiosas, muy religiosas, pero la vida de Cristo va por este lado. Y es tan diferente. Por eso Juan nos está recordando que hay un mandamiento nuevo. Cristo ejemplificó el amor y yo tengo que seguir sus pasos. Antes, podríamos decir, hace muchos años, tenés que jugar bien al fútbol. Hoy podemos decir, tenés que jugar bien como Messi. Y ya directamente cambió. Si bien lo que uno quiere decir es lo mismo, pero hay un ejemplo en la segunda afirmación. Y eso lo torna diferente. ¿Por qué? Porque yo ya tengo a alguien en mente y ya tengo jugadas en mente o la forma de jugar de la persona en mente y eso hace que sea diferente. Entonces, tenemos un ejemplo trazado. Cristo es nuestro ejemplo y nosotros debemos seguir sus pasos. Andar como Él anduvo. ¿Decís que permaneces en Dios? ¿Decís que Dios es tu Señor, es tu amo, es tu Salvador, es tu Dios? Anda como Jesús anduvo. ¿Proclamás que tenés fe en Cristo? Anda como Jesús anduvo. Movete como Jesús se movió. Eso es lo primero que Juan nos quiere mostrar en este fragmento. El mandamiento nuevo es Cristo ejemplificando el amor. Pero el pasaje sigue y dice, el que dice que está en luz, dice el versículo 9, y aborrece, odia a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Acá tenemos un gran ejemplo o una gran descripción de lo que es lo que Juan viene escribiendo. ¿Qué es andar como Él anduvo? ¿Qué es tener este nuevo mandamiento, vivir este nuevo mandamiento? Y acá Juan va a tratar de mostrarnos de otra forma lo que es andar en este nuevo mandamiento. Y él lo dice como andar en luz. ¿Qué significa andar en luz? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, Jesucristo mismo, Él se declaró la luz del mundo. El que en mí cree no andará más en tinieblas. Es decir, que andar en luz es andar exactamente igual a Jesús. Juan no cambia de idea, sigue con lo mismo. Para Juan, una persona que anda en luz es una persona que actúa exactamente igual a Jesús. Exactamente igual a Jesús. Y una persona que está en tinieblas es una persona que actúa contrario a como Jesús hubiese actuado. Fíjate qué importante esto. Cuando vos actuás como Jesús, estás en luz.
Pero cuando vos no actúas como Jesús, estás en tinieblas. Y el ejemplo está claro relacionándolo con el odiar o rechazar a un hermano. Fíjate lo que dice Juan. Juan está diciendo, si vos aborreces a tu hermano, pero decís que estás en luz, eso es contradictorio, no tiene sentido. Él dice, estás todavía en tinieblas. Eso quiere decir de que si yo estoy en tinieblas, pero digo que estoy en luz, no me hace estar en luz. Lo que me hace estar en la luz, en el ejemplo de Cristo, es lo que hago. Es como me manifiesto en día a día, es como reacciono con las otras personas o cómo me relaciono con la otra persona. Eso es lo más fundamental para Juan, no lo que dice. El Juan mismo va a decir, no amen de palabras solamente, sino en hechos y en verdad. Es decir, que lo que Juan está tratando de hacer es ligar nuestras palabras a nuestros hechos, porque eso debería estar junto, no tiene por qué estar separado. El que dice que está en luz, sí, yo estoy en luz, yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero su vida lo niega, Juan está diciendo, todavía permanece en tinieblas. Y eso es muy difícil para cada uno de nosotros, porque podemos estar en tinieblas. Yo puedo estar predicando y estar en tinieblas, porque lo que yo diga no cambia de alguna manera mi relación con Dios y con los demás. Es depende a lo que yo haga, es depende a cómo yo viva. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, dice Juan en el versículo 11, y anda en tinieblas. Fíjense que Juan nos está hablando en el capítulo 2 de un andar, de una vida. Ya lo vimos en el versículo 6, debe andar como él anduvo. Ten en mente ese versículo porque es la columna vertebral de todo lo que estamos viendo. Debe andar como él anduvo. Pero si aborreces a tu hermano, no estás andando como él anduvo. Y podrías tranquilamente argumentar y decir, pero vos no sabés lo que me hizo. Y caemos de vuelta a la persona de Jesús. Entonces vos tenés el derecho de vengarte cuando veas a Cristo vengándose. Vos tenés el derecho de enojarte cuando veas a Cristo enojándose. Tenés el derecho de ofenderte y hablar mal de la otra persona cuando veas a Cristo haciéndolo. Te aseguro, vos tenés el derecho de hacerlo si lo ves a Jesús haciéndolo. El problema es que cuando vamos a la palabra de Dios y vamos a los evangelios y vemos la vida de Jesús, las palabras de Jesús, las acciones de Jesús, las actitudes de Jesús, encontramos algo totalmente opuesto a lo que hacemos. Entonces andar en luz es andar exactamente igual a como anduvo Jesús. ¿Te ofendieron? Perdoná, porque Cristo fue ofendido y perdonó. Es importantísimo tener la vida de Cristo en nuestra mente, porque eso es lo que trae y produce el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo dice en la carta de Corintios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos todo lo necesario para reflejar al Señor Jesús. Y necesitamos ver su ejemplo. ¿Sabes para qué? Para que no busquemos excusas. Porque cuando vos dejás a un costado el ejemplo de Cristo, las excusas empiezan a aparecer y pueden hasta ser lógicas. Me ofendí porque la persona dijo tal y tal cosa y puede tener razón. El problema es que el Señor al que seguís no se ofendió. Y vos sos llamado a reflejar a este Señor. Vos sos llamado a imitarlo. Te podés enojar e insultar a alguien y podés tener todas las razones que vos quieras para hacerlo. Pero tu Señor no lo hizo así. Y eso es más que suficiente para no hacerlo. Podés estar guardando hoy rencor en tu corazón porque alguien te hirió de una manera que nunca debería haberlo hecho. Y podés tener todas tus razones para estar así. Pero tu Señor no actuó de esa forma. Estando en la cruz, Él dijo, Padre, perdonalos porque no saben lo que hacen. Podés tener muchas cargas, muchas frustraciones, muchas amarguras y pueden ser ciertas y tener sus razones. Pero tu Señor nunca las guardó. Y miren que Él fue rechazado, Él fue burlado, Él fue abandonado, Él fue traicionado. Pero en todo se encomendó a su Padre. Entonces Cristo es nuestro modelo. A lo mejor vos estás odiando a alguien. Ahora, no sería extraño que en la iglesia pase eso. Lo vemos en las iglesias a las que Pablo le escribe cartas. No sería algo extraño. Es algo sin duda extraño cuando yo debo imitar a Cristo. Por eso el énfasis constante de Juan
Si de verdad decís que estás en luz, si de verdad decís que crees en Dios, si de verdad decís que andás como Jesucristo anduvo, no puede existir lugar en tu corazón para odiar o rechazar a un hermano, a nadie. Jesucristo mismo dijo, amen a sus enemigos. Fue Jesús quien dijo esas palabras. Y es importante que nosotros tengamos esto en mente. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. No hace nada malo, está diciendo Juan. Está amando. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás en luz? ¿Estás en tinieblas? ¿Estás siguiendo el mandamiento antiguo que es amar así abstractamente? ¿O estás siguiendo el mandamiento nuevo, amar como Cristo amó, específicamente como Cristo amó? Lavando los pies de los demás, perdonando cuando te ofenden, sirviendo, aunque decía Pablo, amando, aunque amando más se ha amado menos, pero amando como Cristo amó. ¿Es Jesucristo nuestro ejemplo? ¿Pensamos en Él a diario, semanalmente? ¿Lo tenemos en mente viendo sus reacciones, sus actitudes? Cristo debería ser nuestro modelo, nuestro ejemplo. Él ya escaló la montaña por nosotros y ahora al escalarla nosotros debemos poner los ojos en Jesús. Dice Hebreos, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Caminemos mirando a Jesucristo, pongamos nuestra fe en Él y en lo que Él hizo. Y cuando tengas que enfrentarte a una situación difícil, mira a Jesucristo y seguramente Él la padeció. Y alentate en ver en Él el ejemplo que necesitas. ¿Tenés rechazo en tu casa? Jesús la tuvo. ¿Te traicionaron? A Jesús lo traicionaron. ¿Necesitas ver cómo amar a los enemigos? Jesús amó toda su vida a los enemigos. ¿Necesitas paciencia? Jesús tuvo mucha paciencia. ¿Qué necesitas? ¿Qué ejemplo necesitas? Anda a Jesucristo y ahí lo vas a encontrar. Ese es nuestro mandamiento nuevo, ser como Cristo. Es el mandamiento más importante que tenemos los cristianos. Es el resumen del Nuevo Testamento. Amar como Cristo amó. Andar como Cristo anduvo. Es lo más importante. Cumplimos eso y cerremos la Biblia. Porque es el propósito por el cual fuimos creados. Ahora, cuando nosotros andamos en la vida cristiana, dentro de la iglesia, nos encontramos con personas que están en diferentes tipos podríamos decirle, de madurez espiritual. Hay gente que está más avanzada en su vida a la montaña, tomando el ejemplo del domingo anterior. Y Juan está interesado en todos a la hora de escribir. No está interesado, y esto es importante, la Biblia en ningún momento escribe parcialmente para un grupo determinado de cristianos. El Nuevo Testamento es para todos los cristianos. Entonces Juan dice en el versículo 12, y vas a ver una serie de palabras que se van a repetir. En el 12 dice les escribo, en el 13 les escribo, en el 14 les escribo. Y vas a ver que se repite algo, lo vamos a leer. Dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Estoy parafraseando la Reina Valera. Pero podemos ver que hay tres títulos que Juan utiliza: hijos, hijitos, padres y jóvenes. Hay un tipo de discusión sobre si se está refiriendo realmente a las edades o a madurez espiritual. No nos vamos a centrar tanto en eso. Nos vamos a centrar en las verdades que Juan les dice a estas personas a las que les escribe. Por un lado tenemos a los hijitos. Estos hijitos, dice el versículo 12, han recibido el perdón de sus pecados. Estos hijitos, dice el final del versículo 13, han conocido al Padre. Es decir, han nacido de nuevo al ser perdonados. Recordemos lo que venimos viendo en los versículos anteriores y más que nada en el capítulo 1. El capítulo 1, leíamos en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento en el que vos le pedís a Dios perdón por tus pecados, te arrepentís de tus pecados y depositas tu fe en el Señor Jesús, tus pecados son perdonados. Pasás a ser un hijo de Dios. Sos un hijito de Dios.
Entonces Juan les dice, les escribo a ustedes, hijitos, sus pecados fueron perdonados. Recordándoles verdades que a veces nos olvidamos, que a veces medio como que las dejamos como verdades que estaban a la puerta del camino cristiano, pero que en realidad deben estar en todo el camino. Sus pecados fueron perdonados y también conocieron al Padre. Tienen un conocimiento real de Dios. A la vez también se les escribe a los padres. A los padres dice en el versículo 13 al principio, conocen al que es desde el principio. Y también dice en el versículo 14 al principio, han conocido al que es desde el principio, nuevamente. Entonces, ahí posiblemente ya la referencia más que al Padre, a Dios Padre, es una referencia explícita a Jesucristo, aquel que es desde el principio, que es el término que también Juan usa al principio de su Evangelio. Entonces el conocimiento ahora es también hacia la persona de Jesús. No solo sus pecados son perdonados, no solo conocen al Padre, conocen al Hijo. Tienen un conocimiento real y certero de la persona de Jesús, de quién es Jesús, de que es su Salvador, de que es su Señor, de que es su Maestro y su ejemplo. Y también se les escribe a los jóvenes. Dice en la mitad del versículo 13, les escribo jóvenes porque han vencido al maligno. Y al final del 14 dice, porque son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Habla de fuerza, habla de victoria, habla de permanencia. Cosas que están y deben estar en nuestra vida. ¿Cuál es la victoria a la que quizás Juan hace alusión? Bueno, él dice que la victoria nuestra frente al mundo es nuestra fe. Algo muy interesante que Jesús dice también en el Evangelio de Juan, Juan 16, 33, dice, miren, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y después Juan dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque nuestra fe es confiar en aquel que venció. Es decir, nuestra victoria está en creer en la victoria de Jesús. Jesús venció al mundo, Jesús venció el pecado. Con su muerte y resurrección, Jesús tuvo la victoria definitiva sobre el sistema corrupto que nos rodea y sobre el pecado que nos acarrea. Jesús es nuestra victoria. Entonces, nosotros también hemos vencido al maligno. Somos fuertes porque la palabra de Dios permanece en nosotros. Es decir, la palabra de Dios ha entrado en nuestra vida, permanece en nuestra vida y sigue creciendo día a día en nuestra vida. Ahora, todas estas características, más allá de pensar en hijitos, padres y jóvenes, las podemos pensar en cosas que son reales para nuestra vida y que deben ser reales en nuestra vida. Es decir, nuestros pecados fueron perdonados. Conocemos al Padre, conocemos a Cristo. Somos fuertes, la palabra de Dios permanece en nosotros y hemos vencido al maligno. Todas estas verdades tienen que ser el incentivo, creo yo, para lo que viene después. Porque lo que viene a partir de ahora, el versículo 15, 16 y 17, es fundamental entenderlo, entendiendo el contexto y entendiendo la realidad que tiene que haber en nosotros, conforme a las verdades que estamos leyendo. Si vos sos un hijo de Dios, tenés que saber, tus pecados fueron perdonados por su nombre. Vos llegaste a conocer al Padre, llegaste a conocer a Cristo. Vos sos fuerte porque el Espíritu está en tu vida, porque la palabra de Dios está en tu vida y permanece en tu vida. Vos venciste porque tuviste fe, no porque sos súper fuerte, sino porque tu fe descansa en aquel que venció. Tu fe descansa en aquel que tiene la victoria sobre el mundo y sobre el pecado y sobre la muerte. Es decir, si estás en Cristo, vos ya sos un victorioso. Por eso lo que sigue, Juan no va a decir, no se dejen vencer por el mundo. Juan va a decir, no amen al mundo. Pero está hablando de un enemigo derrotado. Un enemigo derrotado al que yo le doy fuerza, al que yo le doy vida, al que yo le doy poder. Pero tenés que saber algo, si estás en Jesucristo, si Cristo es tu Señor y Salvador y Él está en tu vida, si Él ha cambiado tu corazón y el Espíritu Santo está en tu vida, vos sos todo lo que Juan describe acá. Sos un perdonado, sos una persona que conoce al Padre, que conoce al Hijo, sos una persona fuerte, sos una persona que ha vencido al maligno y sos una persona en quien la palabra de Dios permanece.
Qué fuerte y qué importante es ver esto. Las verdades de Dios muchas veces se nos olvidan y tenemos que volver hacia ellas. Es volver hacia lo que Dios dice de nosotros. Volver hacia lo que Dios dice que somos. Y eso va a dar mucha fuerza por lo que viene ahora, a no amar a este mundo. El pasaje que nos queda para finalizar es un pasaje muy conocido, es un pasaje muy repetido, es un pasaje que quizás has escuchado muchas veces, y es un pasaje que particularmente quizá, no sé, da un poco de miedo. Porque lo que Juan nos escribe acá es muy radical, es un concepto muy, muy fuerte para nosotros. Y dice así, versículo 15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un mandamiento acá, ¿no? Lo encontraste, ¿no? A partir del versículo 15. No ames al mundo. Dios nos está pidiendo explícitamente, sin rodeos, nos está pidiendo de manera literal, a través de Juan en esta carta, que no debemos, bajo ningún punto de vista, amar al mundo. No debemos amar al mundo. Hay simplemente dos cosas que quiero mencionar rápido, que no es el mundo, para que no nos confundamos. Porque si vamos a Juan 3:16, dice que Dios de tal manera que amó el mundo. Y acá dice, no amen al mundo. Bueno, primero que nada, el mundo no es la creación. ¿Bien? No es el planeta, no es las cosas que tenemos en el mundo. No se está refiriendo a eso. Por otro lado, tampoco se está refiriendo a la raza humana. No nos está diciendo que no amemos a la raza humana. Sería una contradicción con el ejemplo de Jesús. Ahora, cuando Juan utiliza esta palabra mundo acá, está hablando de un sistema corrupto, invisible, que no podemos ver, tocar, pero que sí podemos ver, que sí podemos percibir. No lo podemos ver como algo físico, pero podemos ver cómo se mueve. Y esta verdad que Juan nos enseña acá es una verdad que está muy repetida en la Biblia. Muy, muy repetida. En Santiago capítulo 4, versículo 4, Santiago está escribiendo y él está diciendo, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, dice, que quiera ser amigo del mundo, se constituye automáticamente enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago lo mismo tenía en mente el sistema corrupto que gobierna el mundo, lo que vemos todo el tiempo, lo que consumimos todo el tiempo. Es tan difícil definirlo porque es un sistema oculto, es un sistema que de alguna manera está impregnado en toda la humanidad. Cuando Pablo describe nuestra vida antes de conocer a Jesús, dice que andábamos en la corriente de este mundo, ahí en Efesios capítulo 2. Es una corriente, es un pensamiento filosófico, es todo un sistema perverso que está acá y en el cual vivimos, y eso es importante. Cuando Jesús ora en Juan 17, Él dice, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Es decir, que lo que Dios te pide que no ames es un lugar y un contexto en donde vos te desenvolvés diariamente. No te dice, no ames al mundo, por lo tanto, huí. No. Te dice, tenés que estar ahí, pero no amarlo. Y eso es lo importante, lo difícil, lo profundo para mí. Y quiero dejarte bien en claro este pasaje que para mí es tan central en la vida cristiana. No amar al mundo. Hay una persona que aparece en la Biblia, se llama Demas. Él era compañero de Pablo, colaborador de Pablo. No sabemos cuánto tiempo sirvió con Pablo, pero imagínate lo que debe haber sido servir con Pablo. Demas era un colaborador de Pablo. Pero en una de sus últimas cartas, la última carta que escribe Pablo, posiblemente, que es 2 Timoteo,
Él dice algo acerca de Demas, que es muy fuerte. Él dice en 2 Timoteo 4:10, Demas me ha abandonado amando este mundo. Se fue, dice Pablo, a Tesalónica, una ciudad llena de placeres, llena de idolatría. Pablo, encarcelado por la obra de Cristo, por el avance del reino de Dios, recuerda a Demas y él dice, Demas me abandonó amando este mundo. Demas se fue detrás de los placeres que este mundo ofrece. Todo lo que había en el corazón de Demas deseaba algo que el reino de Dios no le podía proveer. Y Demas allá se fue. Y mirá, no tenemos que ser como Demas. Y lo que más asusta de esta historia es que Demas era un colaborador de Pablo. ¿Que acaso Pablo no pudo identificar eso al principio? Bueno, ahí está el gran misterio para nosotros. Es que detrás de los que están viendo este video, es que yo mismo podemos irnos a amar a este mundo. Si no, no tendría sentido, ¿no? Este versículo. Es decir, potencialmente hay dentro tuyo algo que puede llevarte a amar este mundo. Hay cristianos que aman mucho a este mundo y hay cristianos que no lo aman, casi en absoluto. Tenemos que tener mucho temor y temblor de esto. Y no ser como Demas, que en 2 Timoteo 4:10 vemos algo aterrador acerca de él. Demas abandonó el ministerio por amor al mundo. ¿Que acaso yo no estoy exento? ¿Qué fue Demas? ¿Falta de discipulado? Andaba con el apóstol Pablo. ¿Qué fue el problema de Demas? Se enfrió. Cuando la relación con Dios se enfría, queridos hermanos, somos capaces de cualquier cosa. Es por eso que tantos pastores en el mundo abandonan el ministerio. Cientos de miles de cristianos abandonan el ministerio porque aman el mundo y deciden ir por él. Es por eso que este pasaje es de un calibre muy importante para nosotros y es una exhortación directa a nosotros. Porque dentro de nosotros está ese gran problema, esa gran lucha que Pablo describe en Romanos 7, de no hacer lo que quiero, no hacer lo que quiero, pero sí hacer lo que no quiero, y constantemente batallamos con el hombre interior, con lo que hay dentro nuestro, porque quiere salir al mundo, salir al sistema y amarlo. Cuando en el matrimonio, en el casamiento, un esposo dice sí acepto para con la esposa, está diciendo que sí a la esposa y está diciéndole que no a todas las demás mujeres que existen en el planeta. Cuando nuestra relación con Dios comienza y empezamos a amar a Dios, le estamos diciendo que sí a Dios, pero le estamos diciendo que no a todo lo que no tenga que ver con Él. Nuestra relación con Dios es un amor exclusivo a Dios. No amen al mundo. Ahora, Dios es tan bueno que en su palabra nos da un mandamiento, pero después nos da el porqué del mandamiento. Él podría directamente decir, no amen al mundo. Yo sé lo que te digo. Sin embargo, Él dice, no amen al mundo y nos da el por qué no debemos amar al mundo. Entonces dice, si alguno ama al mundo, primeramente el amor del Padre no está en él. Es decir, si yo muestro un amor hacia el mundo, eso quiere decir de que no amo a Dios. Eso quiere decir realmente de que mi amor hacia Dios no está. No es real, no existe, no es concreto, es pura palabrería. Y tenemos que saber de que por más de que yo diga que el amor del Padre está en mí, si amo al mundo, el amor del Padre no está en mí. Pero vamos a ver un poco qué quiere decir esto. Ya dijimos, bueno, que no tiene que ver con la raza humana en particular, tampoco tiene que ver con la creación, sino que tiene que ver con un sistema mundano, perverso. ¿Cómo sé? Yo hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sé si amo al mundo? Porque acá, bueno, el mandamiento es claro, es fácil de aprender, fácil de memorizar. La pregunta es, ¿cómo sé si yo hoy estoy amando al mundo? Amando a este sistema. ¿Me molesta el sistema? ¿Me irrita el sistema? ¿O estoy cómodo en el sistema? Quizás eso puede ser un primer punto para que vos te analices si realmente estás amando o no amando a este mundo. No sé, ¿procuro lucir como el mundo? ¿Estoy obsesionado
por aquellas cosas en las que el mundo está obsesionada, ya sea vestimenta, forma de hablar. ¿Me obsesiona lo que al mundo, a la sociedad le obsesiona? Amar al mundo no es ser tentado. Amar al mundo es ceder constantemente y continuamente a la tentación. Amar al mundo no es, por ejemplo, adquirir cosas. Es el orgullo por adquirir esas cosas. Amar al mundo no es tener algo, tener cosas. Es desearlas, porque me dan toda la seguridad y la identidad que necesito. Amar al mundo no es tener deseos. ¿Bien? No es tener deseos. Es tener deseos y querer llenarlos de una manera que a Dios no le agrada, en el tiempo que a Dios no le agrada, de manera incorrecta. Amar al mundo no es no querer, no tener ningún tipo de diversión. Amar al mundo no es querer divertirme. Es hacerlo en contra de los mandamientos de Dios. Amar al mundo no es lucir bien. Es amar la apariencia. Es amar lo que muestro. Amar al mundo no es simplemente disfrutar de él, de este sistema, sino justificar su manera de hacer las cosas. Amar al mundo no es comer, descansar, distenderme. Es la forma excesiva en que muchas veces hago eso. Por ende, amar al mundo es amar el sistema del cual yo salí cuando me convertí. Amar al mundo es amar cada una de las prácticas que yo solía hacer sin Dios. La administración del dinero, la administración del tiempo, la administración de los recursos, mis emociones, mi sentido de autoestima. Es que todo eso sigue estando suelto sin estar en Dios. Amar al mundo es eso. Y si todas estas cosas hoy son reales en tu vida, eso es una muestra de que amás al mundo. Si amás tu forma de lucir, si amás las posesiones que querés o los sueños que tenés, y toda tu vida gira en torno a eso, si amás la diversión o el entretenimiento o el ocio o el descanso, y es todo para tu vida, esas son formas que demuestran de que estás amando el mundo. Si tenés deseos constantemente desenfrenados que saciás fuera de la voluntad de Dios, ya sean sexuales, ya sean del apetito o lo que fuese, fuera de la voluntad de Dios, eso es amar este mundo. Y Juan dice en el versículo 16, todo lo que hay en el mundo. Fíjate esa palabra, ¿no? Todo lo que hay. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y este mundo pasa. Es decir, que hay dos fundamentos para esto. Por un lado, todo lo que el mundo ofrece no proviene de Dios, por ende no es bueno. Y segundo, todo lo que el mundo ofrece es temporal. Todo lo que Dios ofrece es eterno. Todo lo que el mundo ofrece es temporal. Y él dice las pasiones o los deseos de la carne. Eso está relacionado con todo lo que son nuestros apetitos carnales o todas aquellas cosas que no nos diferencian de los animales. Comer, las relaciones sexuales. Todo eso son esas pasiones o deseos de la carne. Recuerda esto, no está mal tener deseos. Lo que está mal es saciar o satisfacer esos deseos fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios nos enseñó. Hacer las cosas a la manera de Dios es lo que nosotros tenemos que buscar. Los deseos sexuales no son malos. Son malos cuando yo los pongo en un lugar diferente. Son malos cuando yo doy rienda suelta a la lujuria, al sexo fuera del matrimonio o al sexo con otra persona que no es mi esposo o mi esposa. Pero no es malo el deseo en sí. Pero los deseos de la carne son esos deseos que mi naturaleza pecaminosa me lleva a tener todo el tiempo. Son esos deseos que provienen del mundo y no del Padre, que son efímeros, duran muy poquito. También Juan nos dice los deseos de los ojos.
Los deseos de los ojos. Jesús dijo que los ojos son la ventana del alma. ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás mirando? Cuando mirás, ¿qué ves? ¿Tus ojos están puestos en Jesús? ¿En sus obras? ¿En su ejemplo? ¿O tus ojos están puestos en todo lo que este mundo o esta sociedad puede ofrecer? Hay veces que como cristianos aspiramos lo mismo que aspira un no cristiano. Soñamos con lo mismo con lo que sueña un no cristiano. Miramos todo el tiempo lo mismo que mira un no cristiano. Y la única diferencia es que, decimos que creemos en Jesús y vamos a la iglesia. Pero cuando vemos nuestra vida lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los deseos, todas las miradas y todos los proyectos y sueños son iguales. Si yo pusiera hoy un no cristiano acá y un cristiano acá, sus aspiraciones, sueños, deseos y metas deberían ser diferentes, completamente diferentes. No necesariamente sus oficios, pero sí el por qué hacen lo que hacen, el para qué hacen lo que hacen. Debería ser totalmente diferente. Y si no hay una diferencia, hay un problema. Estás amando este mundo. Entonces, tenemos que pensar que nosotros, como hijos de Dios, nuestra forma de desenvolvernos en esta sociedad tiene que ser totalmente diferente a la que una persona que no tiene a Dios. El gran error que se cometió en la antigüedad es pensar de que no amar al mundo era salir del mundo y encerrarnos en un monasterio. Eso es un grave error. Porque el problema está dentro. Pero lo que vos tenés que hacer es vivir en la sociedad, en el mundo, sin ser del mundo, sin pensar como el mundo, sin proyectar como el mundo, sin aspirar como el mundo, porque tu reino no es de este mundo. Tu reino es de los cielos. Tu Padre no es de este mundo, es eterno, tiene un cielo eterno para nosotros. Por ende, el gran problema que los cristianos tenemos es que amamos demasiado el mundo porque tenemos la visión tan corta de la vida, pensando de que la vida es esto y nada más que esto. La persona que nunca amó al mundo fue Jesucristo y su mirada estuvo siempre en la eternidad. Si querés ver a una persona que no ama al mundo, vas a ver una persona que está centrada en lo eterno. Busca una persona centrada en lo eterno y va a ser una persona que no ama este mundo. Busca una persona centrada en las cosas de arriba y no en las de la tierra y vas a ver una persona que no ama a este mundo. ¿Querés dejar de amar el mundo? Concéntrate en las cosas celestiales. Concéntrate en las cosas importantes, realmente importantes. Sin descuidar las responsabilidades terrenales, sin duda, pero con los ojos puestos más allá. Con los ojos puestos en el cielo. Haciendo discípulos, predicando el evangelio, conociendo cada día más a Dios, sirviendo cada día más a Dios, reflejando al Señor Jesucristo cada día más. Y si haces eso, estarás haciendo la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué pasa con alguien que hace la voluntad de Dios? Permanece para siempre. Para cerrar y finalizar, me encantaría seguir hablando de este tema, es tan impresionante, pero vos podés seguir leyéndolo después y meditando en él y pidiéndole a Dios que arroje cada vez más luz en este texto para que transforme tu manera de vivir. Que Dios pueda mirarte y decir, vos estás andando como mi Hijo Cristo anduvo. Para finalizar, Dios quiere que en este mundo haya personas que no amen este sistema corrupto. Dios quiere que haya pintores que no amen este mundo, ingenieros, médicos, mecánicos, enfermeras, comerciantes, albañiles, profesoras, maestros. Dios quiere contadores, mecánicos, modistas. Dios quiere psicopedagogos, peluqueras, cocineros, personas que trabajan en el servicio de la limpieza, en el servicio de seguridad. Dios quiere empleados de empresas, de industrias. Dios quiere abogados, Dios quiere cerrajeros, Dios quiere estudiantes que no amen a este mundo ni las cosas que en el mundo hay, pero que permanezcan en el mundo brillando y siendo luz del mundo. Que permanezcan en el mundo conduciéndose de la forma en la que Cristo se condujo, amando como Cristo amó, perdonando y sirviendo como Cristo amó y sirvió, proclamando la verdad como Cristo la proclamó, sin temor, haciéndolo para honrar al Padre. Dios quiere que amemos sus mandamientos y los cumplamos. ¿Por qué? Porque permanecemos para siempre. No tengas miedo, vas a permanecer para siempre. El diablo tentó a Eva en el huerto del Edén con las mismas tres cosas que menciona Juan. La carne, come de la manzana, el apetito,
Los deseos de los ojos, dice que Eva vio que era codiciable la vanagloria de la vida. Serás como Dios, alcanzarás sabiduría. Y Eva pecó, y desde ese momento la estrategia de Satanás sigue siendo la misma. Las pasiones de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, las pasiones de los ojos y la arrogancia o vanagloria de esta vida, creyendo de que en esta vida está lo que realmente necesito. Pero miles de años después, hubo una persona en un desierto, y el mismo diablo apareció, y tentó de la misma forma la vanagloria de la vida, ofreciéndole los reinos de este mundo. Las pasiones de la carne, ofreciéndole alimentate, transformando esa piedra en pan. La vanagloria de los ojos, llevándolo al pináculo del templo, tirate para que todos vean una caída libre y cómo los ángeles te protegen. La vanagloria de la vida también ahí. La vanagloria de los ojos también mostrándole las glorias del mundo. Pero ese único dijo que no. Dijo que era más importante agradar a Dios. Era más importante amar a Dios que amar todo lo demás. Y mira, hasta en esto, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Por eso, cuando fallemos y fracasemos, volvamos los ojos a Jesús, sabiendo de que en Él está nuestro máximo ejemplo y de que donde yo fallé, Él no falló. Y su justicia es mi justicia. Su perfección, su obediencia es mi perfección, es mi obediencia. Y soy aceptado por Dios por medio de su obediencia. Él no amó los deseos de la carne, no amó los deseos de los ojos, no amó la vanagloria de la vida. Y Él permanece para siempre. Y todos los que depositan su fe en Él permanecen para siempre. Si tu vida actual, hoy, es considerada como una vida que ama al mundo, que no ama a Dios, que no tiene en cuenta a Dios, yo te invito a que te arrepientas, a que deposites tu fe en la persona de Jesucristo. Y tus pecados van a ser perdonados y tu ejemplo va a ser provisto, para que puedas caminar como Él caminó. Y si estás en Cristo, pero estás viviendo de una manera desleal, te invito a que también abandones tu deslealtad y te comprometas fielmente a amar a tu Dios, a servir a tu Dios y a poder con tu vida práctica reflejar el amor hacia Cristo y el odio o rechazo hacia el sistema mundano que nos rodea. Es dificilísimo, pero Él ha dado su espíritu en nosotros. Hemos vencido por nuestra fe al mundo y tenemos su palabra que permanece hasta el día de hoy en nosotros y es lo necesario para vivir vidas que agraden a Dios, que hacen la voluntad de Dios. Y de esta forma, creo yo, Dios va a ser glorificado y exaltado en nuestras vidas. Que Dios te bendiga muchísimo y que su palabra pueda arder en tu corazón. Bueno, muchas gracias Juani por la participación. La verdad, tanta riqueza que pudiste sacar de este pasaje y cuántas cosas que nos asombra. Gracias también a Augusto y Vicky por el tiempo de alabanza que podemos pasar todos cantando, uniéndonos en las canciones. Y qué bueno este pasaje, qué profundo, ¿no? Este Señor, este Dios que no nos dejó cosas teóricas, sino que Jesús cuando se encarnó nos mostró con su ejemplo. Y espera que nosotros hagamos lo mismo y nos da el auxilio del Espíritu Santo para poder llegar a hacer esto, ¿no? Así que me quedaba con esa parte donde hablaba de que el aborrecer a nuestros hermanos, ¿no? Y tal vez Dios trajo a tu mente en este tiempo, cuando escuchaste el mensaje, cuando leíste la porción bíblica, de algún hermano, de alguna hermana, de alguien cercano, un familiar, un vecino, algún pariente, alguien con quien no te quisieras cruzar nunca más. Bueno, no tenés la obligación de cruzarte a veces, pero sí tenés la obligación de no aborrecer y de perdonar. Y creo que si Dios te confronta con verdades, acordate lo que dijimos al comienzo, son para nuestro gozo. Miren, muchas veces el cristiano, o hay cristianos que no pueden avanzar en la vida cristiana.
no pueden destrabar sus vidas. Están como ligadas, atadas, vinculadas a un pasado de odio, de rencor, de bronca, de resentimiento, y parece que uno se sintiera como con el derecho y hasta autocomplacido de seguir manteniendo ese odio, ese rencor, esa bronca. Pero no nos juega a favor. Eso va en contra de tu vida, va en contra de tu crecimiento espiritual. Por eso el obedecer la palabra de Dios es lo que te va a dar la libertad. Por eso un pasaje en la Biblia dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres cuando ustedes la apliquen en sus vidas, cuando ustedes la puedan vivir. ¿Por qué no pedirle esta mañana tal vez a Jesús que nos ayude a hacer luz, que nos ayudes a amar a nuestros hermanos, a no odiar, a no guardar rencor, y que nos ayude también a tener victoria contra este mundo, contra tantas cosas que nos atacan y también descritas que están allí en ese pasaje? Así que te quiero invitar a que puedas hacer una oración allí donde estás, y tal vez esta pueda ser una mañana de liberación para tu vida, para tu corazón. Así que oramos. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Señor, confiamos en tu poder. Confiamos en que tú tienes todo el poder para darnos victoria, para hacernos cambiar de camino, para hacer que en nosotros pueda haber un arrepentimiento genuino. Y Señor, es tu palabra la que trae la luz de Dios. Tú eres luz y tu palabra alumbra a nuestro camino. Ahora, Señor, una vez que el camino está alumbrado, cuando detectamos las cosas que no están bien, las cosas que están fuera de lugar, las cosas que son peligrosas, que nos van a dañar, es nuestra responsabilidad obedecer la voz de Dios, obedecer a lo que está revelando la luz de Dios, para que nosotros podamos cortar con esas cosas de nuestro pasado que nos atan, que nos están frenando en la vida cristiana. Por eso te quiero pedir en esta mañana para que pueda haber libertad espiritual. Y Señor, que el Espíritu Santo haga una obra sanadora, una obra de reconciliación, una obra de abrir los ojos que están cegados. Y todas aquellas personas que se preguntan en este tiempo: ¿por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo avanzar en la vida cristiana? Que puedan ir detectando, como en este mensaje que hoy está transmitido, que el odio, el no amar es lo que nos frena. Señor, danos esa victoria. Te pido para que la iglesia pueda vivir en esa victoria. Señor, quiero clamarte también en este tiempo de pandemia por todos los que están sufriendo. No nos tocó sufrir tanto en Córdoba, pero Señor, quiero pedir por Argentina, porque más de 30.000 ya están contagiados y hay tantos muertos. Y Señor, yo te quiero pedir para que tú puedas poner consuelo y tú puedas poner en marcha a cada hermano o hermana que tiene la oportunidad de llevar las palabras del Señor Jesús, que puedan dar consuelo, que puedan dar salvación al alma herida. Señor, te pido para que tú puedas seguir guardándonos, cuidándonos. Te pedimos también por la economía de cada hermano, de cada hermana, de la familia. Señor, que tú puedas estar allí proveyendo. Gracias, Señor, que como iglesia también podemos ser parte de aquellos que están necesitando. Gracias, Señor, porque nos das ese privilegio. Señor, te pedimos que podamos tener una hermosa semana, una semana de bendición, que tú nos estés acompañando en cada momento. Y gracias porque un domingo más pudimos abrir la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Si querés revisar nuevamente el mensaje, lo podés escuchar las veces que quieras, o revisar mensajes pasados, están todos allí grabados. Dios te bendiga, te anime y te acompañe. Crucificado.
ser por